En el día de hoy me corresponde la conferencia de poliquistosis renal autosómica dominante, presentado por una servidora, la doctora Alessandra Mateo, residente de segundo año de nefrología del Hospital Docente Padre Villini. Ahora estamos todo lo que es en el Gaullini, en el traslado. Hablar de que las enfermedades quísticas renales engloban un gran número de enfermedades congénitas del desarrollo y adquiridas, tanto esporádicas como determinadamente, que tienen en común la presencia de quistes en uno o ambos riñones. Las enfermedades quísticas renales se dividen en genéticas, que ahí abarca la poliquistosis renal autosómica dominante, que es de la cual estaremos hablando hoy. Está la poliquistosis renal autosómica recesiva, el complejo nefronoptisis juvenil, la enfermedad quística medular, la enfermedad glomeruloquísticas, los quistes asociados a enfermedades malformativas y las alteraciones cromosómicas. Por otro lado, de las que pertenecen a las no genéticas, está la displasia renal multiquística, el quiste multilocular, riñones esponjosos medulares, quiste del seno renal y parapiélicos, quiste simple, solitario o puede ser solitario o múltiple, enfermedad quística adquirida, enfermedad glomeruloquística adquirida y enfermedad quística hipopotasémica. Eso es mencionar los tipos. En cuanto a lo que me concierne el día de hoy, estaré hablando de la poliquistosis renal autosómica dominante, que por definición es una enfermedad monogénica, multisistémica, que se caracteriza predominantemente por la presencia de múltiples quistes renales bilaterales, así como manifestaciones extrarrenales que se desarrollan en grado variable. También hay manifestaciones quísticas en otros órganos. Pueden presentar estos pacientes anomalías vasculares, anomalías cardíacas, digestivas y musculoesqueléticas, que estaremos hablando más adelante. En cuanto a la epidemiología, es la enfermedad renal hereditaria más frecuente. La prevalencia se estima en 1 entre 400 personas y 1 por cada 1000. Eso es a nivel en Europa. Y es la tercera causa de insuficiencia renal terminal, después de la diabetes mellitus y de la hipertensión arterial. Es responsable de 6 a 10% de la población en diálisis. En todo el mundo, la tasa de incidencia anual de enfermedad renal crónica terminal es de 8.7 y 6.9 casos por millón. Eso fue una encuesta que hizo en Estados Unidos de 1998 al 2001. Y en Europa, una encuesta que hubo del 1998 a 1999 lo situaba entre 7.8 y 6 casos por millón de habitantes. Es igual para hombres y mujeres respectivamente. En una estadística más reciente del 2017 de España habla de que la incidencia es de 5 a 10 casos por cada 10.000 personas, por lo que ellos hablan de que se estima de que podría llegar a afectar más de 23.000 personas. En cuanto a la etiología, se ha determinado mutaciones en 2 genes, el gen de la poliquistina 1, que está localizado en el brazo corto del cromosoma 16. Este tipo también se clasifica en tipo 1 y se va a encontrar en un 85% de la familia, desgraciadamente. Tiene manifestaciones clínicas más severas, por eso digo desgraciadamente, porque es más catastrófico y presentan enfermedad renal crónica terminal a una edad temprana. Mencionan que un promedio de 53 años. Entonces, la poliquistosis renal tipo 2, que está causado por un defecto genético de la poliquistina 2, que está localizado en el cromosoma brazo corto, el cromosoma 4. Ese se encuentra en 15% de los restantes, se desarrolla en enfermedad renal terminal a una edad de 72 años, una edad más tardía y es la forma más leve de la enfermedad. En cuanto a la patogenia, está determinada por 3 niveles: a nivel genético, a nivel celular y a nivel tisular. A nivel genético, ya mencionamos lo que es la mutación en ambos genes de la poliquistina, tanto 1 y 2, que puede haber en esos pacientes. Se hereda con un rasgo autosómico dominante, con penetrancia completa en términos de desarrollo del quiste. Por tanto, cada hijo de un padre afectado tiene 50% de probabilidades de
de presentar, de heredar este gen anormal. Y se habla que al menos de un 10% de los pacientes en familias se han visto una mutación de novo. A nivel celular, la ausencia de las policistinas, tanto en la 1 o en la 2, va a causar una disfunción del cilio primario. El cilio primario es esencial para la orientación espacial de la célula tubular. Entonces, por tanto, la disfunción del cilio primario va a ocasionar tres mecanismos fisiopatológicos para la producción de quiste, que va a aumentar a nivel intracelular el AMP cíclico, el AMP cíclico, y que ese estímulo de AMP cíclico, intracelular se va a ver favorecido por lo que es la vasopresina. La célula tubular, por otro lado, este defecto en el cilio va a producir que no detecte el flujo urinario, lo que la célula va a responder como sucede en situaciones de cese del filtrado glomerular, va a responder por multiplicación, mitosis. Entonces la célula va a comenzar a dividirse y va a comenzar el proceso de lo que es división celular. Y los transportadores de membrana no van a ser dirigidos a la cara de la célula apropiada, y como consecuencia de esto, la célula tubular pasa de reabsorber solutos y fluidos desde la luz tubular a secretarlos en el quiste, como mencionaré más adelante. Por otro lado, a nivel tisular, el crecimiento de los quistes va a alterar la estructura renal con obstrucción de los túbulos adyacentes, isquemia por compresión, y va a causar una deformación vascular. Va a afectar este mecanismo de compresión tisular, va a alterar el gradiente osmolar córtico-medular, que va a ser causa de resistencia a la ADH y secreción de la misma. Y el crecimiento tisular va a tener un efecto deleterio sobre la función renal por el aumento del volumen del quiste. Aquí hay una imagen que trata de explicar muy bien la patogenia. Aquí vemos, aquí veo un corte sagital de un túbulo. Vemos que el proceso de replicación inicia en una sola célula. Las células van a experimentar un periodo de proliferación celular y van a perder la arquitectura de lo que es a nivel tubular. O sea, va a haber una proliferación, va a perder la pérdida de la orientación espacial, y lo que se va a producir es una dilatación saccular. Al mismo tiempo va a haber un engrosamiento de la membrana basal que va a crear un crecimiento, se va a ver, eso se va a expresar como un crecimiento del quiste, y finalmente el quiste se va a separar del túbulo original va a estar de forma independiente y va a secretar por varios estímulos, va a secretar fluido que es a su interior, lo que va a producir el crecimiento del mismo. Por otro lado, se van a producir las inflamatorias a nivel intersticial, que van a culminar con lo que es la fibrosis del intersticio. Aquí hay otra imagen que trata de explicar los mecanismos fisiopatológicos ya mencionados, que es lo mismo que hablamos. Nuevo aquí, mencionar que hay factores no genéticos, como la vasopresina y la AMP cíclico y el factor de crecimiento epidémico, que intervienen en lo que es el crecimiento del quiste. Por otro lado, la activación del sistema renina-angiotensina intrarrenal en la poliquistosis renal, o en lo que es la expansión del quiste, puede comprimir arteriolas a nivel renal, provocando la liberación de renina del aparato justaglomerular, el aumento de angiotensina 2, causando vasoconstricción, que este es un mecanismo de producción de hipertensión arterial. En el riñón, las células del revestimiento del quiste, del líquido, y las células quísticas tienen renina y angiotensina 2. Desde los túbulos renales son abundantes con angiotensinógeno. Es posible que la producción de angiotensina 2 esté estimulada, esto estimule el crecimiento de quiste y pueda aumentar la resorción de sodio en el conducto distal, lo que va a resultar en una retención de hidrosalina. En cuanto a la anatomía patológica, los riñones generalmente, a pesar de su pérdida de su arquitectura, van a mantener su forma reniforme. Su tamaño varía mínimo a moderadamente, y se habla de que puede tener un agrandamiento renal en una enfermedad temprana más de 20 veces el tamaño normal del riñón. Hay dilataciones focales de los túbulos renales.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, se van a clasificar las que son dependientemente del órgano, son a nivel renal, y otras que producen a nivel sistémico, a nivel renal. De las manifestaciones renales, las más frecuentes son las anomalías de la función, que aquí lo que va a presentar, se va a presentar incapacidad para, las más frecuentes son incapacidad para concentrar la orina, un pH urinario bajo, hipositraturia y predicción a la formación de cálculos, proteinuria leve a moderada en estadios avanzados. En cuanto a la incapacidad para concentrar la orina, es la primera manifestación de esta patología. Por lo general es de inicio leve y empeora con la edad y según progresa la pérdida de la función renal. Los pacientes se quejan mucho de aumento de la sed, poliuria nocturna y frecuencia urinaria. Eso está relacionado estrechamente con la gravedad de las deformidades anatómicas inducidas por los quistes e independientemente de la edad y de la tasa de filtrado glomerular. UpToDate menciona que se conoce la causa exacta por lo que se produce, por la que se la produce. Otra manifestación frecuente es la hematuria, que puede ocurrir en algún momento de la enfermedad y aparece en un 35 a un 50%. Generalmente ocurre antes de la pérdida de la función renal y puede ser el síntoma de presentación de la enfermedad. Es más probable en individuos con riñones más grandes, mayor de 15 centímetros de longitud, perdón, aquellos que tienen hipertensión y aquellos que tienen concentraciones de creatinina plasmática más altas. La hematuria macroscópica se asocia con una progresión más rápida de la enfermedad. Se cree que la ruptura de un quiste en el sistema colector es la causa de la misma y por lo general, si se debe a esto, esta se va a resolver a cabo de 2 a 7 días con manejo conservador, con lo que es reposo en cama, hidratación y analgésicos que no debemos utilizar los AINES. Otra manifestación frecuente es la nefrolitiasis, que ocurre en 25% de los pacientes y más de la mitad de estos cálculos están compuestos de ácido úrico y el restante por oxalato de calcio. El aumento del volumen renal puede ser un factor de riesgo y se debe sospechar de los mismos en pacientes que presenten dolor agudo en flanco. Método de diagnóstico es un poco difícil por ecografía porque no son tan visibles los cálculos de ácido úrico. Sí habla UpToDate de la pielografía intravenosa y también es sensible a la tomografía computarizada. En cuanto a la proteinuria, no se considera una característica importante en esta patología. Suele ser de leve a moderada en estadios avanzados de la enfermedad. El síndrome nefrótico rara vez se ha informado y generalmente refleja una enfermedad glomerular superpuesta. Menciona UpToDate de que menciona una serie de estudios de que la proteinuria, se ve en 200 a 300 miligramos de proteína en orina de 24 horas, o sea que no es tan significativa. Y que cuando tenemos una proteinuria marcada debemos pensar que hay una enfermedad glomerular superpuesta. En cuanto a la hipertensión arterial, aparece del 50 a 60% de los pacientes, inicia en promedio entre los 30 a 34 años, y en los pacientes con poliquistosis renal tipo 1, que tienen un déficit de la poliquistina 1, la prevalencia aumenta casi en 100%, en aquellos que tienen enfermedad renal crónica terminal. Acompañado de eso por reducción del flujo renal, aumento de la fracción de filtración y mal manejo del sodio por parte del riñón. En cuanto a los mecanismos en la patogénesis de la hipertensión en esta población, al principio ya mencionamos, y el principal mecanismo es la activación del sistema renina-angiotensina secundaria a la isquemia intrarrenal, que se produce por la vasculatura por la expansión de los quistes. Otro mecanismo importante es la disfunción endotelial que aparece desde el estadio precoces de la enfermedad, que va a haber una disminución de la producción de óxido nítrico en esos pacientes y un aumento de la sustancia vasoconstrictora. La disfunción del complejo poliquistina 1 y poliquistina 2 en los cilios primarios de las células endoteliales va a conducir a una respuesta a las tensiones de cizallamiento, a la reducción de la liberación de óxido nítrico. Otra causa que involucrada en la patogénesis es la elevada concentración de eritroproyectina que ocurre en esos pacientes que tienen el doble de eritroproyectina porque los quistes
renales que están a nivel del túbulo proximal producen eritropoyetina. Entonces, en comparación con los demás pacientes en diálisis, estos pacientes tienen el doble de eritropoyetina a nivel circundante. Otra causa es las alteraciones en el manejo tubular del sodio, que va a incrementar los niveles de vasopresina. Otra manifestación es de estos pacientes que presentan es el dolor, que ocurre en un 60%. Hay que diferenciar el dolor agudo del crónico, que por lo general el agudo se puede deber a la ruptura de un quiste con hematuria. El dolor también hay que valorar si el paciente tiene litiasis renal y se puede presentar esta en un 20%, o si tiene infección urinaria o infección de algún quiste. El dolor crónico por lo general se debe al agrandamiento, o sea, al agrandamiento masivo de lo que es ambos riñones. En cuanto a la insuficiencia renal, la edad media de presentación es de 54 años, con una proporción hombre-mujer igual, menor mortalidad en no diabéticos. Los factores de riesgo asociados con mayor deterioro de la función renal son los pacientes que tienen la poliquistosis renal tipo 1, como hablamos, que es más catastrófica, ocurre en más temprana edad. Otro factor que tienen que ver es inicio de la enfermedad renal antes de los 30 años, hipertensión arterial antes de los 35, hematuria antes de los 30, que el paciente tenga hiperlipidemia y que tenga tabaquismo. Ojo, que esos son factores que hablan de mayor deterioro de la función renal. En cuanto al cáncer renal, es una complicación infrecuente, es de muy difícil diagnóstico en esos pacientes cuando suele ocurrir, y por el hecho del paciente tener alteración en la arquitectura renal, no quiere decir que tenga mayor riesgo de predisposición de padecerlo, tiene el mismo riesgo que la población general. Cuando aparecen son más frecuentes bilaterales y se sospecha con síntomas sistémicos, que tenga el paciente, si tiene fiebre, anorexia, fatiga, pérdida de peso. Y también se valora si hay crecimiento rápido de un quiste complejo. Hay que valorar si el paciente tiene lesiones metastásicas en contexto de una poliquistosis renal, pensar en el mismo. Ellos hablan de los medios de imagen que se puede hacer por tomografía, pero tiene mayor sensibilidad a resonancia magnética con gadoline. Hay que tener mucho cuidado con esto, casi nunca se puede hacer, porque este paciente tiene una función renal deteriorada y el gadoline puede causar lo que es la fibrosis sistémica nefrogénica. Otro medio diagnóstico es la aspiración percutánea del quiste para estudios citológicos. En cuanto a la anemia, realmente no sería anemia, serían los valores hemáticos. Las células intersticiales y adyacentes a las paredes de los quistes a nivel del túbulo proximal pueden producir eritropoyetina. En los pacientes con insuficiencia renal avanzada, los niveles de eritropoyetina en plasma en esos pacientes es el doble que los enfermedades observados en otras enfermedades renales. En cuanto a las manifestaciones extrarrenales, la enfermedad hepática poliquística es la anomalía más frecuente. Su incidencia aumenta con la edad, es más frecuente en el sexo femenino. Las manifestaciones clínicas van a estar dadas por el tamaño del quiste, generalmente por el tamaño del quiste, y pueden ir desde dolor lumbar, reflujo gastroesofágico, compresión de la vena cava inferior, y hasta compresión del sistema porta o conducto biliar. O sea que puede hasta manifestarse como una hiperbilirrubemia mixta. Otra alteración es el compromiso vascular en estos pacientes, y se habla de que en el tamizaje se encuentran aneurismas intracraneales hasta un 8%, y la mayoría tienen un diámetro menor a 6 milímetros, y en aquellos con antecedentes familiares pueden alcanzar hasta un 16%. La edad promedio de ruptura es a los 45 años, y esos pacientes tienen una función renal conservada, y solo en un 25% de los pacientes se han evidenciado que tienen niveles tensionales normales al momento de la ruptura. A pesar de que aparece un 8% de los pacientes, el tamizaje de rutina no está recomendado. Solamente está recomendado si el paciente tiene antecedentes familiares de hemorragia subarachnoidea, en pacientes que son profesionales de alto riesgo, como pilotos de avión, y en pacientes que a pesar de uno hablar de todas las medidas, estén ansiosos, permanezcan ansiosos.
También se puede encontrar dolicoectasia, que siguen siendo dilataciones de las arterias intracraneales, aneurisma de las arterias coronarias, cervicocefálicas y también disección de la aorta torácica. En el compromiso cardíaco, estos pacientes pueden tener prolapso de la válvula mitral, que aparece en un 25% de ellos, insuficiencia aórtica, derrame pericárdico en un 35%. A nivel pulmonar pueden tener bronquiectasia. Esto se debe porque la policistina 1 se expresa en los cilios de las células epiteliales de la vía respiratoria y ocurren 3 veces más frecuente en los que en individuos, o sea, normales. Es 3 veces más frecuente, de 3 hasta un 37%. Entre otras complicaciones que presentan estos pacientes, o sea, complicaciones renales, la enfermedad diverticular del colon, los divertículos duodenales, también tienen mayor prevalencia de hernia inguinal y umbilical, y quiste de vesículas seminales que pueden alcanzar hasta un 40%. El diagnóstico, en vista de que se hace, que ya que es una enfermedad autosómica dominante y los hijos del padre afectado tienen un 50% de posibilidad de desarrollar la enfermedad debido a su alta penetrancia, como una enfermedad autosómica dominante, el salto de generación es muy poco probable, eso ocurre en la recesiva. Entonces, actualmente lo que se utiliza es la ecografía para detectar y diagnosticar la enfermedad en personas con un familiar afectado. El diagnóstico de casos esporádicos representa menos del 10% de los pacientes, y en este caso, de no tener ningún antecedente en el paciente familiar, se recurre a lo que es a estudios genéticos, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad, si el paciente es menor de 30 años. En cuanto al diagnóstico por imagen, la ecografía es la técnica de imagen más utilizada, y esta permite detectar quistes hasta de 1 centímetro de diámetro, y es muy de bajo coste, de mayor accesible. La tomografía computarizada es más sensible que la ecografía y puede detectar quistes de tan solo 0.2 centímetros, así como litiasis, y es mejor en identificar tumores renales que la ecografía. Sin embargo, interviene aquí el coste y la radiación que se le da al paciente con esta técnica. Y la resonancia magnética es más sensible que la ecografía o la tomografía, y puede ser también aún más útil para detectar, distinguir los carcinomas de células renales de quistes simples. Y resulta que esta es la mejor técnica por imagen para definir lo que es el volumen renal. En 1994, Rabin creó unos criterios para poliquistosis renal tipo 1, que hay que tener por lo menos en los criterios en estos criterios, el 90% tiene una sensibilidad de un 90%, y 10% de estos pacientes pueden dar falso negativo. Entonces, consisten en que por lo menos en pacientes menores de 30 años, por lo menos 2 quistes en ambos riñones, o un quiste en cada riñón. En pacientes de 30 a 59 años, por lo menos 2 quistes en cada riñón. Y pacientes mayores de 60 años, al menos 4 quistes en cada riñón. Entonces, los criterios de PEI fueron creados en el 2009, son más específicos y tienen una mayor sensibilidad. Aquí ya hay, elongan un poco la edad, de 15 a 39 años, 3 o más quistes renales que sean uni o bilaterales, 2 o más quistes en cada riñón en pacientes mayores de 40 a 59 años. Aquí tenemos la tabla de P, que ya se habló anteriormente. Hay algo importante en estos tipos de pacientes, que hay que identificar los pacientes que son progresadores rápidos. Y la Sociedad Española de Nefrología menciona una técnica para estimar el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica en esos pacientes, con una medida aislada del volumen total renal, que ellos utilizan la altura del paciente ajustada por edad. Entonces ellos le van a dar, eso se utiliza por tomografía computarizada o resonancia magnética se hace. La ventaja es que requiere una sola medida del volumen renal, y aquí están las diferentes medidas, dependiendo del volumen renal le da una puntuación de la clase 1A, menos de 1.5% del volumen renal,
ajustado a la altura y edad del paciente, clase 1B, de 1.5, mayor de 1.5 y menos de 3%, clase 1C de 3.4 a 4.5%, clase 1D así va subiendo sucesivamente, y la 1D de 4.5 a 6%, y ya la clase 1E ya mayor de un 6% del crecimiento del volumen renal. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? Que los pacientes de la clase 1C, 1D y 1E tienen un riesgo de muy rápida progresión. Entonces hay que identificar estos tipos de pacientes. Otra cosa, hay una tabla que se llama el Score Pro PKD, que evalúa, o sea, ellos no valoran la medida renal por tomografía, pero el inconveniente de ellos es que requieren al menos un estudio genético. Aquí le da una puntuación al género, si es mujer, si es hombre da un punto, si hay hipertensión arterial antes de los 35 años si la tuvo, le da 2 puntos. Si un evento urológico antes de los 35 años si lo tuvo, le da 2 puntos. Y el evento urológico por lo general es hematuria, o hemorragia de un quiste, o infección de un quiste, o que tenga un dolor relacionado con un quiste. Eso se considera el evento urológico. Y que tenga una mutación dependiendo del gen, si es PKD1 no truncante, 2 puntos, y de la PKD1 pero truncante, 4 puntos. Entonces, el riesgo de protección de progresión, es bajo si tiene 0 a 3 puntos, intermedio de 4 a 6 puntos y alto de 7 a 9 puntos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento conservador de estos pacientes tenemos el control de la tensión arterial, restricción de la ingesta de sal y proteínas, restricción de la cafeína, porque la cafeína aumenta el AMP cíclico y aumenta lo que es la proliferación celular a nivel del quiste. Ingesta de fluido muy abundante, menciona la guía que hasta de 5 litros para suprimir la vasopresina, que tiene un papel perjudicial en cuanto a el desarrollo, en cuanto al agrandamiento de los quistes. En cuanto a la hipertensión arterial, tiene como meta el manejo de la hipertensión, el entender lo que es la progresión de la enfermedad renal. Se recomiendan IECA o ARA-2, y esto han demostrado mejor mantenimiento de la función renal, disminución de la proteinuria, además de evitar la hipertrofia ventricular en esos pacientes. La meta es cifras tensionales menor a 130-80 milímetros de mercurio, con un tratamiento que incluya un IECA o un ARA-2. En cuanto al manejo del dolor, es necesario descartar la presencia de cálculos, infección o hemorragia de los quistes, cuyo tratamiento ideal es el conservador, pero si el paciente está muy sintomático o en muchas ocasiones se recomienda aspirar el contenido del quiste, que puede mejorar mucho la clínica del paciente. En cuanto a la urolitiasis, el tratamiento va a ser similar que la población general que no padece la enfermedad. Y el citrato de potasio, está indicado en los pacientes que tienen hipocitraturia. En cuanto a la infección de los quistes se deben tratar con antibioterapia de amplio espectro. Hay que tener en cuenta que los antibióticos penetran poco en los quistes y por eso también, por otro lado, se recomienda la aspiración del mismo. Los antibióticos que tienen mejor penetración en los quistes son las fluoroquinolonas, el cloranfenicol, la clindamicina, el metronidazol, la vancomicina y el trimetoprim. En cuanto a las nuevas terapias, tenemos el tolvaptan, que fue aprobado por la Agencia Europea de EMA del medicamento en el 2015, que es un antagonista del receptor B2 de vasopresina y se usa para enlentecer el desarrollo quístico y la progresión de la enfermedad renal. El tolvaptan disminuye los niveles de AMP cíclico en las células quísticas y reduce la secreción de fluidos al interior del quiste, así como también disminuye lo que es la proliferación celular. Antes de iniciar el tratamiento con tolvaptan, hay que ver si el paciente cumple ciertos criterios según la Sociedad Española de Nefrología. Que sea mayor de 18 años, la edad entre 18 a 50 años o mayor de 50 años, que tenga una enfermedad renal crónica estadio 1-3A o estadio 3B y que tenga al menos un criterio de progresión rápida. Entonces, otro criterio de progresión rápida por analítica, que tenga una disminución de la tasa de filtrado glomerular
mayor o igual a 5 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados en un año, que disminuye el filtrado glomerular mayor o igual a 2.5 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados anual durante 5 años o más, y que eso por analítica y por imagen, que el aumento del volumen renal total sea más del 5% anual, o en mayor o igual a 3 medidas separadas, con al mínimo 6 meses. Y la medición, ellos hablan de que preferiblemente que se haga con resonancia magnética. Una medida única de volumen renal total ajustado a la altura con resonancia magnética, como mencioné en las clases anteriores, con la clase 1C, 1D, 1E, que es el modelo de la clasificación de clínica de Mayo. Que la longitud renal sea mayor de 16.5 centímetros en pacientes menores de 45 años, medido por ultrasonografía, y si el radiólogo no informa de la medida exacta, se considera mayor de 16.5 si la imagen renal no cabe en el pantallazo de la ecografía. Esto es una técnica. También que los pacientes por genética clínica que tengan una mutación truncante en la poliquistina 1 más los síntomas precoces de la enfermedad. O sea, esos son los criterios de rápida progresión que hay que valorar el tratamiento con tolvaptan. En el estudio TEMPO, ellos mencionan de que se obtuvo una reducción del crecimiento de volumen del quiste de un 50%, y hubo una reducción también de la caída de filtrado glomerular estimada por la inversa de la creatinina plasmática en un 26.5%. Entonces, también ellos hablan de que es posible de que el tolvaptan tenga otros mecanismos adicionales de renoprotección sobre la hiperfiltración glomerular o los antiinflamatorios. El tolvaptan está diseñado para administrarse 2 veces al día con un régimen de dosis dividida, como mostraré más anteriormente. En la mañana, por lo general, se da de media a 1 hora antes del desayuno, 45 miligramos, y en 8 horas se administra la segunda dosis. La primera dosis corresponde a la que está en la primera línea y la segunda al lado. 60 miligramos en la mañana, más 30 miligramos en la tarde, o sea, es aumentando en respuesta al paciente. Entre los efectos adversos, tiene efecto acuarético, la poliuria, polidipsia, nicturia, y el paciente va a presentar también polaquiuria. Puede presentar alteración de las enzimas hepáticas, hay varios estudios, también habla de estudios de reprise, pero la elevación de las enzimas hepáticas ocurre en un 3% de los pacientes, no es tan frecuente. Hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen enfermedad como si hepática avanzada está contraindicada. Otro efecto adverso es el aumento del ácido úrico y una disminución del filtrado glomerular, y puede también ocasionar diabetes. Otro medicamento es el triptolide, que este es un compuesto biológicamente activo aislado de la planta medicinal Tripterigium wilfordi, que va a inducir la liberación del calcio en la célula por una vía independiente de la policistina 2. Entonces, acuérdense que la etiopatiogenia hay una disminución del calcio, entonces si aumenta el calcio intracelular va a mejorar lo que es los procesos de proliferación celular. Entre otros tratamientos está la somatostatina y sus análogos, que va a disminuir el flujo en los quistes, y hay ensayos con muy pocos pacientes. Sirolimus y everolimus, eso también se usan porque inhiben la proliferación celular. Hablan estudios de que no tienen diferencia en la progresión renal, y los efectos secundarios son trombopenia, leucocitopenia, dislipidemia y proteinuria. En esos pacientes tenemos que evaluarlo cuando tienen indicaciones para nefrectomía. No están indicadas de manera de rutina, solamente deben de tratarse las causas de molestia de la cavidad abdominal que tienen que, antes de realizar la nefrectomía. Si es una capacidad, se afecta mucho la capacidad vital del paciente, se valora, pero no se hace de manera rutinaria, por lo general. La nefrectomía única o bilateral también se puede considerar antes del trasplante de riñón en presencia de un paciente que tenga infección recurrente, limitación marcada de las actividades diarias como fatiga y anorexia, particularmente en presencia de signos de malnutrición, que se sospeche malignidad, extensión del riñón poliquístico nativo en el sitio quirúrgico pélvico potencial,
Sin embargo, no hay indicación de rutina de nefrectomía antes del trasplante, solamente bajo esas condiciones que mencioné, que tenga una hemorragia renal que sea incontrolable, con fracaso de embolización arterial, que desarrolle hernia ventral debido a la renomegalia masiva, son las indicaciones. La nefrectomía se puede realizar mediante un procedimiento abierto o si es posible por la laparoscopía, porque acorta el tiempo de recuperación, pero en un riñón tan grande, no sé, como que es un poco contraproducente. Y las nefrectomías bilaterales rara vez se realizan y están indicadas principalmente para pacientes que tienen una limitación severa de las actividades diarias debido a renomegalia masiva, dolor severo y tratable a tratamiento médico, o infecciones bilaterales recurrentes o desnutrición. Quería mencionar en cuanto a la elección de la terapia de sustitución renal en esos pacientes, la guía española menciona de que la mejor técnica que se le puede brindar a esos pacientes es la diálisis peritoneal. O sea que solamente está contraindicada en caso de que el paciente tenga un agrandamiento renal masivo, por lo que es el poco espacio a nivel del peritoneo. Esto es cuanto. Si tienen alguna pregunta o aporte.